Buenos días, tardes o noches, deseo un lindo día. Hoy estaremos en el capítulo 14 de esta historia que se nombra Un nuevo lugar para quedarse. Los derechos de la historia y los personajes no son míos derechos, a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más relleno, es hora de empezar. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 14. Sirius está confundido y Harry está mejorando. La curiosidad pudo haber matado al gato, pero la satisfacción lo trajo de vuelta. Remus regresó por la Red Flue a Grimmauld Place y lo detuvieron en cuanto salió de la chimenea. Sirius le disparaba preguntas. La mitad de ellas no tenían nada que ver con el ataque de los dementores. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Se lastimó? ¿Qué aspecto tenía? ¿Snape lo está tratando bien? ¿Tiene algún moretón? ¿Hablaste con él? Parecía feliz. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? Preguntó Sirius, preocupado por el silencio de su mejor amigo. Acabo de ser atacado por los dementores. Sirius no estaba hablando. Se cayó de su escoba, que, por cierto, se rompió, suspiró Remus con tristeza. ¿Dejó volar a Harry? Preguntó Sirius, desconcertado. Tal vez la carta de Harry la había escrito él sin la intervención de Snape, después de todo. Claro que sí, no va a tenerlo encerrado todo el verano. Sigues pensando lo peor de él. Suspiró Remus, sacudiendo la cabeza con tristeza. Claro que sí. Solo estás agradecido por la poción, espetó Sirius, dejándose caer en el asiento, triste y culpable. Independientemente de mis sentimientos hacia Snape, él es profesor y no abusaría de Harry. Dumbledore se enteraría y Snape estaría en serios problemas, lo sabes. Además, Harry es hijo de Lily tanto como de James, y sabes cuánto la apreciaba, comentó Remus mientras se sentaba, observando a su amigo con curiosidad. Parecía demasiado herido. ¿Y cómo está? Preguntó Sirius. La carta en su bolsillo casi le quemó al pensar en su contenido, y peor aún, sabía que Harry tenía razón. Tiene algunos huesos rotos, pero se están curando mientras hablamos. Está bien. Los dementores no lo besaron, intentó asegurar Remus a su amigo. Lo dices como si pasaran cosas así a diario, pero no es así. Espetó Sirius, furioso, sin poder creer la naturalidad con la que Remus había pronunciado esa frase. Por supuesto que no, pero sucedió y no hay nada que podamos hacer al respecto, dijo Remus, mientras sus ojos color ámbar brillaban suavemente. Sirius hizo una mueca. Odiaba estar encerrado allí. Estaba preocupado por Harry. Solo deseaba ser libre para haber hecho lo que iba a hacer el año pasado. Acoger a Harry él mismo. No habría importado lo que dijera Dumbledore, lo habría acogido de todas formas. Ahora tenía que confiar en el viejo tonto para evitar que lo descubrieran. Sería más difícil cuidar de Harry en Azkaban. Lo sabía, y era una verdadera lástima. Por ahora, solo tendría que portarse como un buen animago y hacer lo que le dijeran. ¿Qué te pasa? Preguntó Remus, observando a su amigo y sabiendo que algo andaba mal. Harry me envió una carta, suspiró finalmente Sirius, ignorando las locas divagaciones de Creacher mientras dormía en el armario de su caldera. ¿Y? Respondió Remus confundido. No está muy contento conmigo, confesó Sirius un tanto avergonzado. ¿Por qué no? Remus frunció el ceño. ¿Qué había hecho Sirius para que su ahijado estuviera furioso con él? Le envió una especie de carta quejándome de que Snivellus lo tenía, admitió Sirius con amargura. Sirius, ya no tienes 15 años. Basta ya. Espetó Remus, sacudiendo la cabeza con exasperación ante las tonterías de su mejor amigo. Lo sé, espetó Sirius con amargura. ¿Qué dijo? Preguntó Remus, curioso a pesar de sí mismo. Sirius se lo entregó, con un rubor rojo pintando sus mejillas. Canuto, estoy bien después de ver morir a Cedric Diggory. No te preocupes. Diablos. Estoy genial después de ver el regreso de Voldemort. No te preocupes, no me culpo, me siento genial, así que, de verdad, no te preocupes. ¿Qué? Remus se quedó en silencio, confundido. Nunca le pregunté nada. Me pasé la carta entera despotricando contra Snape. Está siendo sarcástico, dijo Sirius con una mueca. Para tu información, me gusta bastante este lugar. Tengo una habitación grande, la biblioteca para estudiar y puedo volar en mi escoba. No es que Snape sea todo miel y melocotones. Sigue siendo, bueno, Snape, supongo. Acosar bueno, al menos está contento, mejor escríbele y discúlpate. Si se parece en algo a James, ya lo habrá olvidado, dijo Remus riendo amablemente.
Recordó cuántas veces James y Sirius se habían peleado a lo largo de los años, peleando solo unas horas antes de reconciliarse. Simplemente no podían seguir enfadados. Por desgracia, Snape siempre se llevaba la peor parte de sus travesuras de reconciliación. No se parece a James, no mucho, al menos, suspiró Sirius con tristeza. Había intentado convencer a Harry de que se reuniera con él en Hogsmeade. Sin embargo, Harry insistía en que no era seguro. Se estremeció al recordar la expresión de Harry. No sabía qué era, una mezcla de ira y felicidad, o frustración y enfado, simplemente no estaba seguro. ¿No se crió con Lily James? ¿Qué más se puede esperar?, gritó Remus, exasperado y sorprendido. Olvídalo, Remus, suspiró Sirius, deseando no haber abierto la boca. James no conocía el sarcasmo ni siquiera en el momento justo, hasta que Snape empezó a usarlo. Ni siquiera entonces había sido sarcástico. Harry había salido en su carta, y no le gustaba. Harry se estaba pareciendo demasiado al hombre con el que se alojaba como para sentirse cómodo. No podía evitar buscar en Harry a su mejor amigo. Era natural. James había sido como su hermano. Mejor que te pongas las pilas antes de perderlo para siempre, espetó Remus, saliendo de la habitación. Sabía lo que pasaba por la mente de su mejor amigo, y no le gustaba nada. Sabía que Sirius quería a su ahijado, pero deseaba que se pareciera más a su padre. No entendía por qué Sirius pensaba que Harry no era como su padre. Harry intentó contener las lágrimas. Estaba acostumbrado al dolor. Era todo lo que conocía. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía evitarlo. Estaba harto de su vida. Parecía que le seguían sucediendo cosas horribles, por muy bueno que fuera o por mucho que se esforzara por no meterse en problemas. Había estado solo la mayor parte de su vida, sin nadie que se preocupara por él. Dumbledore y Remus se habían marchado en cuanto supieron que había sobrevivido, sin importarles nada más, sin siquiera despedirse, ni siquiera pidiéndole a Snape que se despidiera de ellos más tarde, cuando despertara. Hermione, le gustaba pensar que le importaba, pero Harry sabía que para ella siempre sería más importante tener mejores notas y libros. Desde luego, nunca la habrían seleccionado para Hufflepuff. Aún le parecía extraño que no estuviera en Ravenclaw. Todo su lado derecho agonizaba, sentía como si su tío Vernon le hubiera dado 2 palizas. Normalmente lloraba cuando finalmente lo encerraban en su habitación, pero estaba con Snape. No podía ser visto como débil. No dejaría de oírlo. Todos lo sabrían, estaba seguro. Por muy amable que fuera Snape en ese momento, supo que en cuanto llegaran al colegio tendría que ponerse las máscaras, y Snape también. Había visto una faceta diferente de Snape. No era tan desagradable cuando estaban solos. Era decente con él cuando nadie más lo había sido. A pesar de su dolor, sintió una pequeña alegría en el corazón. Alguien se había preocupado lo suficiente como para dejarle comprar ropa y organizar su dinero. La pequeña alegría se convirtió en una grande al recordar el pequeño consuelo que Snape le había dado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Severus con una voz sorprendentemente suave al entrar en la habitación de Harry. Podía ver los restos de lágrimas en el rostro del niño y sabía que probablemente sentía un dolor intenso. Decidió fingir que no las veía, ni el rubor que se extendía por las mejillas del chico. No hacía falta leerle la mente a nadie para saber por qué Harry estaba avergonzado. Como si me hubiera desplomado 15 metros, dijo Harry sin rodeos, sin poder evitarlo. Harry sintió ganas de golpearse. Iba a tener que controlar su lengua antes de que se metiera en problemas. Si es que ya no estaba en problemas, claro está. Sus cautelosos ojos verdes se clavaron en los de Snape, preguntándose si había ido demasiado lejos. Severus sonrió con suficiencia, ignorando la mirada cautelosa del niño. En lugar de seguir adelante, caminó. Hacía mucho que no caminaba, pero no quería que el chico se alejara. Ya se sentía bastante culpable sin ver lo malherido que estaba Harry Potter. Destapó una poción analgésica y le dijo a Harry que la abriera. Harry lo hizo, sabiendo que era un analgésico. Había probado muchos en sus cortos años en Hogwarts. Además, habían preparado exactamente la misma poción para la enfermería. Ya lo habían empaquetado todo. Todo su cuerpo se desplomó sobre la cama cuando la poción hizo efecto, antes de que se tensara como un arco. No era de extrañar. Con tanto dolor, nadie habría podido relajarse. Harry no pudo evitar suspirar agradecido. Las pociones eran realmente maravillosas. Le habían ayudado mucho durante los últimos 4 años, era una pena que nunca hubiera tenido la oportunidad de prepararlas como es debido. No se esperaba del hijo de James Potter, a diferencia de sus clases de encantamientos y transformaciones, y defensa, porque había derrotado a Voldemort. ¿Crees que podrías comer algo?,
Preguntó Severus, observando al adolescente atentamente sin que se notara, algo que había aprendido hacía mucho tiempo. Después de todo, era un espía. No podía dejar que nadie lo viera viendo a Harry Potter, precisamente, o habría muerto la noche del torneo de los Tres Magos, junto con Cedric Diggory, un chico que casi se graduó de Hogwarts. Severus había protestado por celebrarlo todo. No quería el torneo de los Tres Magos, no solo por todos los estudiantes de séptimo año que no estudiaban por el alboroto y los estudiantes amontonados por todas partes. Tenía razón, las notas de ese año fueron las peores hasta la fecha. La mayoría argumentaría que fue por lo sucedido. Severus sabía que no era así. No, señor, dijo Harry finalmente. La poción le había hecho sentir algo mal. Aunque, quizá tuviera algo que ver con que la tomara con el estómago vacío. Había vomitado al caerse. El dolor le había hecho vomitar todo. Al menos un poco de sopa. No se pueden tomar pociones con el estómago vacío, insistió Severus suavemente. Sí, señor, dijo Harry automáticamente, sin querer enfadar a su profesor. Además, se sentía feliz de que alguien lo cuidara. Alguien que, técnicamente, no tenía por qué hacerlo, como Madame Pomfrey cuando estaba en la enfermería. «Rosa», gritó Severus, con clara autoridad en su voz. «Sí, señor», preguntó Rose, apareciendo de la nada sin hacer ruido, a diferencia de cuando se aparecían magos o brujas. «Me gustaría que me trajeran sopa, pan fresco si hay alguno preparado y un pequeño postre», ordenó Severus. «Hemos preparado sopa de zanahoria y cilantro, maestro Severus, ¿le parece bien?», preguntó Rose en voz baja. Severus hizo una mueca al pensar en comer una sopa tan rara. Sin duda no estaba destinada a ellos. Los elfos domésticos debían de haberla preparado ellos mismos. «No, solo ábrele una lata de sopa de verduras, por favor», pidió Severus. Sabía que el chico comería cualquier cosa, pero no creía que incluyera sopa de zanahoria. Aunque Harry comía muchas zanahorias, eso no significaba que le gustara la sopa de zanahoria y hierbas. Desde luego no le gustaba. «Sí, señor», dijo Rose, saliendo de repente. Severus ayudó a Harry a incorporarse. Sabiendo que no sentiría dolor en ese momento, no tenía que tratar al niño como si fuera porcelana y arruinar su reputación. Aunque sabía que ya se había ido al garete cuando lo llevó de compras. Lo apoyó sobre las almohadas, realizó otro hechizo de diagnóstico e hizo una mueca de compasión. Tenía un moretón que le cubría el hombro, la espalda, las nalgas y el muslo. La poción de crecimiento óseo había surtido efecto, y sus huesos estaban a punto de sanar por completo. «Te daré una poción para aliviar los moretones en unas horas. Por desgracia, no tengo ahora mismo». Poppy se quedó sin provisiones y tuve que darle las mías a finales de año, dijo Severus. «Está bien». Harry se encogió de hombros. Estaba acostumbrado a los moretones y al dolor, aunque no se negaría a un analgésico. Considerando que había estado agonizando hacía menos de 5 minutos, a Severus no le gustaría pensarlo. Rose regresó y le sirvió la sopa, pan fresco, bizcocho con crema pastelera y una nutritiva malteada. Harry lo olió y su estómago empezó a rugir con fuerza. Después de eso, no tuvo ningún problema en comer. Incluso logró comerse casi todo el postre, pero dejó un trocito con crema pastelera. Como siempre, la malteada lo dejó gratamente lleno a pesar de no haber comido tanto como de costumbre. «Volveré en una hora a ver cómo estás. Tengo que preparar una poción», dijo Severus bruscamente. Se puso de pie y puso unos libros al alcance de Harry, pues no quería que el chico holgazaneara. Era mejor estar ocupado que quedarse mirando 4 paredes. Eso era suficiente para sacar de quicio a cualquiera. No soportaba la enfermería ni 5 minutos. No estaba seguro de cómo Harry, incluso si hubiera sido Potter entonces, había sobrevivido. «Sí, señor», dijo Harry. Hubiera preferido prepararla con él. Le gustaba preparar pociones. De hecho, había disfrutado preparando esas pociones curativas con Snape. Sin él rondando los calderos ni gruñendo sarcásticamente, y sin los Slytherin saboteando todo lo que intentaba preparar, lo había encontrado, curiosamente, relajante. «¿Sientes algún dolor?», preguntó Severus, de nuevo en la habitación de Harry, un rato después. Harry asintió con la cabeza, haciendo una mueca. El analgésico solo le había durado 1 hora y media. Era el tiempo que Severus llevaba fuera preparando una poción. Le pusieron otro analgésico bajo la nariz. Lo tomó agradecido y lo tragó rápidamente. Apenas pudo contener el escalofrío cuando Severus sacó su varita. Severus lo vio y suspiró con tristeza. El chico realmente no confiaba en él. «Los huesos están completamente curados, solo quedan los moretones. La poción tardará unas horas en enfriarse». «¿Tienes hambre?», preguntó Severus.
Quizás un poco, admitió Harry en voz baja. No podía creerlo, amable, a falta de otras palabras, que Snape estaba siendo. Snape había dicho antes que volvería, pero Harry no le había creído, no de verdad. Iba a tener que dejar de dudar de Snape, porque en el fondo sabía que cuando Snape hablaba siempre era la verdad. Allí estaba, alimentándolo. Nadie había hecho eso por él antes. Recordó cuando su tía Petunia lo hizo por su primo cuando estaba enfermo, dejándolo en cama todo el día, llevándole comida constantemente, asegurándose de que estuviera bien. Harry nunca daría por sentado este día, por mucho que viviera. Orquídea llamó Severus. ¿Sí, señor? Preguntó Orquídea, otra elfa doméstica. Al igual que todas sus demás elfas, su nombre provenía de una flor. Los elfos domésticos masculinos recibían nombres al azar. Después de todo, no podían tener nombres de flores. Tráenos un poco de café, jugo y galletas, pidió Severus. Sí, señor, confirmó Orquídea mientras se alejaba. ¿Son elfos domésticos libres? Preguntó Harry con curiosidad. En efecto, dijo Severus, creando una silla para sentarse y otra mesa para servir el café. Haz la pregunta que quieras hacer, dijo Severus después de unos segundos de ver a Harry abrir y cerrar la boca como si quisiera preguntar algo. ¿Por qué los liberaste? ¿Por qué se quedaron? Preguntó Harry, con sus ojos verdes brillando de curiosidad. Severus casi se quedó sin aliento. Esos ojos iban a ser su perdición. La mirada en los ojos de Harry había sido la expresión que Lily había tenido la mayor parte de su vida, ese brillo inagotable de curiosidad. Sobre todo antes de ir a Hogwarts y suplicar saber más del mundo del que algún día formaría parte. Son libres porque no quería que nada ni nadie me esclavizara. Se quedaron porque son leales al linaje del príncipe. A pesar de lo que dicen, no soy un cabrón todo el tiempo, y menos con los elfos, dijo Severus sin rodeos. Entonces, ¿no todos los elfos domésticos sufren abusos? Preguntó Harry con curiosidad. Orquídea regresó con la comida. Dejó los platos en la mesa y se fue de nuevo. Miraba a Harry con curiosidad, como si hubiera oído todo lo que había dicho, o quizá porque apenas había invitados en casa de Snape aparte de Draco Malfoy. No todos, no, solo depende de a qué familia sirvan, dijo Severus, torciendo la boca como si recordara algo repugnante. Incluso atados, pueden hacer lo que quieran, o al menos eludir las órdenes de su amo, comentó Harry, mordisqueando la galleta de chocolate que había cogido del plato. Era algo que no se habría atrevido a hacer en casa de los Dursley. Severus sentía satisfacción cuando Harry tomaba algo sin esperar permiso o hasta que lo recibiera. Significaba que el chico empezaba a confiar en él, o quizás a sentirse al menos un poco cómodo en su presencia, se diera cuenta o no. ¿Cómo es eso? Preguntó Severus sorprendido mientras tomaba su café. Le sorprendió que Harry le hablara con gusto, sin que nadie se lo pidiera ni lo enojara. También le sorprendió que Harry hablara de elfos domésticos. Ni siquiera sabía que el chico conociera a uno. Dobby desobedeció a los Malfoy. Fue él quien hizo levitar el pastel y cerró la entrada a King's Cross. Se empeñó en que no me quedara en Hogwarts, porque iban a pasar cosas malas. Al final, decidió enviarme Bloodhairs malditas, dijo Harry, con una sonrisa cariñosa en los labios. A Severus le dio un vuelco el corazón al ver esa sonrisa. Nunca había visto algo así en el chico. Ni siquiera cuando estaba con sus mejores amigos, Granger y Weasley. Cuánto del chico permanecía oculto tras la máscara de niño que vivió. Sentía verdadera lástima por Harry. Sabía lo que era tener que ponerse máscaras todo el tiempo, pero al menos solo tenía que dar clase a los alumnos. Él podía ir a sus aposentos y quitarse la máscara, por así decirlo, pero Harry no. ¿Así que la plataforma de verdad se había cerrado? Preguntó Severus. En segundo año, Potter no lo había mirado a los ojos. No había podido saber si mentían o no. Había asumido que sí, porque Dumbledore le había informado que la plataforma estaba bien. Muchas cosas que habían sucedido no habían sido culpa de Harry, y no sabía qué pensar. Estaba equivocado, y no le gustaba equivocarse. Eso no había ayudado a sus ideas preconcebidas sobre Harry. Siempre había creído que el chico lo había hecho para llamar la atención. Sí, no sabía que la magia de los elfos domésticos fuera tan poderosa. Me lo advertía constantemente, aunque cada vez se castigaba con algo horrible. Harry se estremeció horrorizado. Se aferró a las manos por haber encantado a la Bloodhair para que me persiguiera. Severus hizo una mueca de dolor compasivo por lo que seguramente había pasado ese elfo doméstico. Si conozco a Lucius, ese elfo doméstico estará muerto, dijo Severus simplemente. No mentía y se negaba a empezar ahora, pero en lugar de horrorizarse, Harry parecía muy satisfecho consigo mismo.
Lo supo en ese mismo instante, antes de que Harry abriera la boca y continuara con su historia. Nunca habría imaginado lo que estaba a punto de oír, pero debería haber sospechado algo. ¡Ay, no! Descubrí a finales de año a quién pertenecía, me quité el calcetín fuera del despacho de Dumbledore y lo metí en el libro que casi había devuelto a Voldemort. Se lo di al señor Malfoy, era él quien lo había hecho, y él se lo entregó a Dobby. Le dije que lo abriera, y lo hizo. Quedó libre. El señor Malfoy estaba furioso. Intentó matarme, pero Dobby intervino y usó su magia para lanzarlo por todo el pasillo. Cayó con un graznido indigno, y luego procedió a amenazarme, diciéndome que tendría el mismo final pegajoso que mis padres. Harry sonrió con suficiencia, con la satisfacción reflejada en sus ojos. Severus tuvo que contenerse para no ahogarse de la impresión. La imagen que le vino a la mente era realmente graciosísima. El hombre que había matado a cientos de mugles, y a unos cuantos magos y brujas más, abatido por un elfo doméstico. Si tan solo pudiera contarle a Lucius sobre la información que acababa de obtener, Voldemort probablemente mataría a Lucius en el acto. Sin que él lo supiera, sus ojos de Onix brillaban con más intensidad que los de Dumbledore en un buen día, y Harry supo que le hacía gracia, a pesar de su rostro inexpresivo. Bueno, Potter, parece que logras salir de situaciones difíciles más que la mayoría, dijo Severus, sonriendo levemente. Bueno, ya me conoces. Pura suerte, señor, dijo Harry, conteniendo una sonrisa burlona, para que nadie la viera. Nunca sonreía burlonamente. Era el santurrón Harry Potter, hijo de James Potter. No era el chico despreocupado que pintaba ante el mundo. Estaba dañado, lo sabía. Le costó un tiempo volver a la normalidad cuando regresó a Privet Drive, o incluso después, cuando volvió a ser el niño arrogante y malcriado de Hogwarts. Solo quería una familia, alguien que lo quisiera y se lo dijera, alguien de quien enorgullecerse. Ninguno de sus resultados de Hogwarts llegó a leerse, a diferencia de los de Ron y Hermione, cuyos padres se deshacían en elogios. Incluso Dudley, que sacó unas notas realmente patéticas, tenía a sus padres deshaciéndose en elogios de lo inteligente que era su novia. Cosas que la gente daba por sentado, eso era lo que Harry quería. Le había contado a Sirius sus calificaciones de tercer año. Nunca había recibido ni un bien hecho ni un gran trabajo. Claro que Edwige llevaba días agotada tras su vuelo al trópico, así que no le envió demasiadas cartas. Amaba de verdad a su lechuza. Era su compañera, alguien con quien compartir sus secretos, algo que no tenía expectativas y no podía traicionarlo. Edwige, y solo Edwige, sabía lo que tenía que soportar. Bueno, quizá Snape tenía una idea. Harry no sabía que las cosas iban a cambiar. Por una vez en sus 14, casi 15 años, iba a ser algo bueno. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si les gustó, los invito a suscribirse a mi canal y a darle like. Sin más, nos vemos a la próxima. Adiós.